de la unión entre el amor y la pasión, nació P2. Pues muchas gracias, señor moderador, por la amnistía racional del tiempo y muchas gracias a todos los panelistas y ponentes. Bueno, muchas gracias también a la audiencia por lo pertinente de las contribuciones. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir en suma? Es que esta mesa redonda que ha tomado cara del banquillo, un banquillo en el que se ha puesto en tela de juicio realmente las consecuencias y los aportes de lo que puede ser la política de difusión del español, no solo en Camerún, sino también en África, pero también ha tomado una forma muy endógena de árbol a palabras, porque hemos escuchado y compartido la experiencia de los mayores dirigida a los jóvenes, y eso es la forma de intercambios que tenemos patrimoniales en África, donde los más jóvenes reciben por medio de la palabra, la magia de la palabra, intercambio, la experiencia que transmiten y comunican los mayores. Y en esa mesa redonda hemos visto casi 3 generaciones, ¿sí? Pero todas con experiencia compartida y aprobada. Es decir, que los diferentes estudiantes que estamos aquí en el aula salimos de aquí hoy con bastante materia como para poder ajustar los tiros y saber realmente a dónde vamos. Del profesor Mukuti podemos guardar que hay que pensar en el español, sí, pero saber que el español es una lengua que nace, sí, en España, pero trata de didáctica. Y si consultamos la W didáctica, vamos a notar que comporta 2 preguntas fundamentales. ¿Qué enseña y quién enseña? Precisamente esta tarde tendremos 2 expertos para indagar y buscar respuestas a estos interrogantes arriba mencionados. A mi derecha tengo la señora inspectora nacional, jefa de la sección español del Ministerio de la Enseñanza Secundaria de Camerún. Y a mi izquierda tengo el señor Meka Oscar, que es docente de didáctica en la Escuela Normal Superior desde casi un decenio ahora. Es también autor de una novela que comentamos aquí ayer. Primero, para contestar la primera pregunta, precisamente, vamos a pasar la palabra a este último para desarrollar su ponencia. Señor Mika, cuando quiera. Hola, muy buenas a todos. Es un placer compartir aquí más o menos lo que se hace en la Escuela Normal Superior de UNE1, que acoge el evento, ¿no? En cuanto a la formación del profesorado de él. Y de hecho esta mañana en el desayuno de la reunión que hemos tenido hemos estado hablando de necesidades en cuanto a la formación del profesorado. En este trabajo pues analizo
no las prácticas docentes, sino me limito, digamos, al análisis del nuevo plan de formación docente en vigor actualmente en la Escuela Normal Superior. Se sigue, bueno, es de reciente implementación y se sigue desde el año 2022. La pregunta que me planteo es la de saber si, a la luz del análisis de los contenidos curriculares de ese nuevo plan de formación, se podría, a la luz de ese análisis, ¿no? Se podría afirmar que la formación, ese currículum, está concebido para capacitar, digamos, a los docentes, a los estudiantes y futuros docentes de educación secundaria, para que sean docentes competentes, ¿no? Porque como veremos en el estado de la cuestión, ha habido, digamos, muchas críticas, muchos artículos de investigación analizando la formación docente y destacando sobre todo las carencias, ¿no? Pues se trata de ver, a partir de este nuevo plan formativo, qué se hace o qué se debe hacer según, digamos, los fundamentos de ese nuevo plan de formación. Pues se analiza la estructura del mismo, los objetivos curriculares y pues para finalmente destacar, digamos, los logros y retos que se tendría que pues, analizar para superarlo, para posibilitar, digamos, una formación más competitiva de docentes. Entonces el objetivo es presentar, como comentaba anteriormente, pues los principios que sustentan o fundamentan ese nuevo plan de formación y lo hago partiendo, digamos, de la consulta bibliográfica sobre la formación del profesorado de español en Camerún y también de algunos marcos de referencias e informes realizados, digamos, a nivel europeo respecto a las competencias clave de un profesor de lenguas extranjeras, desde, bueno, algunos realizados desde la Unión Europea y otras desde el Instituto Cervantes, desde España. El primer marco que utilizo, el primer marco es el documento llamado Las competencias clave del profesor de él. Es un documento disponible en línea, se puede consultar y en ese documento pues se establecen, digamos, las competencias clave que tendría que asesorar, que tendría que dominar, tener un buen docente de español como lengua extranjera. En este caso es un documento diseñado por el Instituto Cervantes, ¿no? De las competencias destacadas, pues se podría hablar de la capacidad de saber gestionar situaciones de aprendizaje, la capacidad de poder utilizar las nuevas tecnologías para impartir sus clases, la capacidad de poder, digamos, trabajar o la competencia emocional, tomar en cuenta las emociones, la dimensión afectiva a la hora de impartir clases. Entonces, agrupan esas competencias en un grupo, digamos, a la parte macro serían 8 competencias, pero luego cada una sustenta o contiene una subcompetencia. El segundo documento consultado es un documento diseñado a nivel europeo por varios países, digamos, europeos, que es la tarea del perfil del profesor de idioma. Y más o menos es un documento que diseña las competencias que debería tener un profesor cuando empieza, digamos, su formación y luego cuando va evolucionando como docente o con la formación continua que sigue haciendo, porque al inicio hace lo que sería la formación inicial y se clasifica por las competencias tanto lingüísticas como pedagógicas que debería sostener. Y luego, pues, cuando se va avanzando para destacar lo que tendría que dominar un docente cuando acaba todo su ciclo, ¿no? Cuando va avanzando en su ciclo docente. El tercer documento, también diseñado desde el Instituto Cervantes, es qué es ser un buen profesor, una buena profesora de él. Documento diseñado a partir, digamos, de una investigación en la que recogieron las creencias de los alumnos y docentes del Instituto Cervantes sobre lo que es ser un buen profesor de español. Entonces, a partir de la recogida de esos datos, clasificaron un conjunto de competencias que, según los docentes,
los propios alumnos deberían dominar un buen docente de español. Entonces, este es el marco teórico consultado, digamos, para apoyar el análisis, ¿no?, de ese plan, nuevo plan curricular. Además de esos marcos, pues parto de las propuestas de algunos investigadores. Se ha hecho muchas propuestas respecto a los principios que deben regir la formación de docentes de él. Como se puede ver, la primera propuesta que es recogido, hay varias, aunque todas tienen mucha cosa en común porque se ve una parte de formación teórica y luego una parte práctica, ¿no?, que sería en este caso con las prácticas en un instituto. Y el primero que hizo Richard, vemos conocimiento básico, que sería dominar la disciplina que tienes que impartir. Y luego el valor de la didáctica, dominar, saber cómo impartir. Tenemos saber hacer para impartir esa disciplina, ¿no? Y luego las prácticas docentes que son las realizadas tanto en el terreno como incluso a lo largo de la formación docente. Y maduró, este autor maduró su reflexión en un trabajo publicado en el 98, añadiendo nuevos aspectos, como podemos ver el conocimiento del contexto escolar, el conocimiento de la administración, de las leyes, de saber cómo tratar también con la administración, porque un docente no solo imparte clases, también trabaja con la administración general, también pues unos documentos administrativos que tendría que diseñar. Y también tenemos una propuesta más reciente, seguida bastante de España, que recoge pues el aspecto psicopedagógico, el conocimiento del contenido, que es la disciplina, conocimiento didáctico y el contexto social y escolar. El doctor Meka analiza el plan de formación curricular en la Escuela Normal Superior y propone algunas sugerencias. Pero antes de pasar la palabra a la señora inspectora, he observado el perfil, las competencias claves del profesorado que ha diseñado en su trabajo, y me gustaría saber qué medidas toma la Escuela Normal Superior para desarrollar la competencia digital, para que sus productos tengan perfecta adecuación con los requisitos del Ministerio de la Enseñanza Secundaria, que estos últimos años otorga una importancia fundamental a la digitalización de los aprendizajes. ¿Contesto ahora? Sí, sí. Bueno, en cuanto al tema de la digitalización, he dicho anteriormente que se echa en falta tener un laboratorio de idiomas en la Escuela Normal Superior para trabajar la parte de la asignatura que he señalado, que he llamado prácticas docentes, en la que llevamos a los alumnos a practicar, a impartir una clase, que sus compañeros de clase se comporten como si fuesen alumnos, digamos, del primer curso de educación secundaria y que él imparta clase, ¿no? Entonces hacemos simulaciones presenciales. En este caso, en cuanto a la digitalización, intentamos hacer con las medidas que tenemos, ¿no? A veces propios. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, vea a mis propios alumnos a diseñar cápsulas didácticas. Cada uno tuvo que escoger un tema de contenido curricular de la educación secundaria y diseñar un PowerPoint como este. Y hicimos grabaciones, cada uno intentó explicar, por ejemplo, ser y estar. Expliqué ese contenido en 5 minutos, entonces grabamos eso. O sea, con los recursos propios intentamos hacer las cosas. Pero en este caso faltarían tener, digamos, espacios que faciliten la realización de ese trabajo. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar inmediatamente a la señora inspectora para contestar la segunda pregunta que venimos formulando al principio. Ella va a analizar los retos actuales de los currículos del español como lengua extranjera en la enseñanza secundaria en Camerún. Señora inspectora, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Con este tema, 10 años de experiencias, hablando del currículo basado en competencias en los programas de L. Tenemos que pararnos para
cuestionar la implementación de este cambio en nuestro sistema educativo frente a los desafíos. Y hoy voy a comunicar los resultados obtenidos a partir de las conversaciones con los colegas, la observación, el acompañamiento de los estudiantes, la evaluación de las copias. Y 4 preguntas van a orientar nuestra reflexión para dar respuestas a estas preguntas. La primera pregunta: ¿son los currículos basados en competencia una solución a las dificultades a las que se enfrenta la enseñanza del español en Camerún? ¿Son satisfactorios los resultados para los involucrados, formadores, docentes, alumnos? ¿Qué características debería tener un modelo curricular que nos permitirá afrontar con éxito los retos que plantea la transformación del mundo actual para que sean competitivos los estudiantes cameruneses? ¿Cuáles son los retos y barreras que pueden surgir en este propósito? Y para dar las respuestas, vamos a seguir esta articulación. Un concepto que nos parece importante: currículo basado en competencias. Hablando de currículo, ¿qué es? El currículo es un camino que debe seguir un docente para facilitar la transformación, el aprendizaje de cada alumno. Y en este camino, ¿qué tenemos? Tenemos los objetivos, las metodologías, los contenidos, los criterios de evaluación, las modalidades de evaluación para facilitar la práctica. Y hablando del currículo por competencias, voy a apoyarme en lo que dice Delors, 1996, dice que en un currículo basado por competencias hay 2 conocimientos clave. Aquí tenemos aprender a conocer y aprender a hacer. Muy importante, aprender a conocer nos remite a los conocimientos. Aprender a hacer nos remite a la utilización de estos conocimientos para realizar las tareas. A partir de ello, vamos a ver cuáles son los beneficios de este cambio en nuestro sistema educativo. Como cambio, tenemos la promoción del pensamiento crítico. El pensamiento crítico permite la creatividad, la imaginación. Tenemos también el fomento, la introducción de temas de gran interés teniendo en cuenta la evolución de la sociedad. ¿Cuáles son estos temas? Tenemos aquí la familia, la sociedad, el medio ambiente, la educación financiera, la comunicación y la información, sin olvidar la ciudadanía. Tenemos también aquí el fortalecimiento de las competencias básicas: comunicar, razonar, desarrollar el pensamiento crítico, apreciar la relevancia de las aportaciones de los demás. Muchas gracias, señora inspectora. Estos aplausos indican claramente que su ponencia fue interesante. Ya llevamos
estos 10 años en el enfoque por competencias. Su ponencia versa en la evaluación de estos 10 años en que nos movemos en este enfoque por competencias, que se ha venido a presentar como la pedagogía del éxito. Efectivamente, en el terreno notamos que los alumnos tienen buenas notas, porque los docentes se apropian de los principios metodológicos que rigen la corrección de las pruebas de español. Pero, lo ha mencionado, uno de los problemas con que tropieza la enseñanza secundaria o la docencia en general en Camerún es la formación continua de los docentes, porque muchos docentes no quieren adaptarse a los cambios. Recuerdo que ustedes también son autora de manuales didácticos actualmente en el programa. Quisiera saber si en los manuales que van a entrar en el programa este año precisamente habrá los guías pedagógicos para poder permitir a los docentes enseñar debidamente siguiendo los currículos sin falla. Gracias. Sí, es una instrucción del ministro. Todas las disciplinas tienen guías para ayudar a los profesores. Es una realidad. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra a Tubito para poder plantear algunas preguntas. Felicitaciones para los dos ponentes. Mi primera pregunta se dirige a Oscar. He notado de su presentación que está, digamos, echando de menos unidades de enseñanza orientadas a las prácticas, que no hay unidades suficientes, considerando que se trata de la formación del profesorado. Debería haber más unidades sobre didáctica. Eso, no sé si ha convocado o se ha referido al plan curricular que diseñó el Ministerio de la Enseñanza Superior en 2016. Recuerdo que el profesor Manga y yo estuvimos en un taller donde esbozamos, digamos, hicimos esta observación y propusimos un número de asignaturas obligatorias sobre didáctica. Pero me parece que el problema es que en la escuela normal no se aplicó eso. Pero hay un proyecto que se ideó y no sé si se ha referido a él. La segunda pregunta enlaza los dos ministerios, enseñanza superior y enseñanza secundarias. Lo que están haciendo, lo está haciendo el Ministerio de las enseñanzas secundarias. Yo no sé si está acorde con las orientaciones de las escuelas normales para evitar este desfase que consiste en no haber adecuación entre las expectativas del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias en cuanto al tipo de profesor formado en las escuelas normales superiores. Vosotros estáis ahí pensando un tipo, digamos, tenéis vuestros planes curriculares, pero nosotros también tenemos los nuestros y no hay adecuación. No formamos al tipo
del profesor que vosotros esperáis. ¿Qué se está haciendo para tomar eso en consideración? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Con perdón, como complemento a lo que acaba de decir o a la llamada del profesor Mukuchi, quiero apoyar diciendo que hay un verdadero problema que se plantea. Y no sé si los ponentes aquí, porque ahí tenemos el molde, el ladrillo y al mismo tiempo el utilizador. Bueno, y todo eso se enlaza en la escuela normal superior, pero esta política educativa toma en cuenta los avances a nivel de la ley, porque yo veo desde la Asamblea General, Asamblea Nacional, desde el 25 de julio de 2021 ha habido una adopción de la nueva ley orgánica de la orientación de la enseñanza superior. Y ahí presentan dos conceptos claves: la profesionalización, que ya es una ley y no una expectativa así, y ¿qué más? Un concepto muy revolucionario: la universidad empresa, université entreprise, étudiant entrepreneur, profesionalización. Y así esto declinado en las misiones de escuelas normales, es decir, escuelas de magisterios, y también de las facultades, que es la ley en vigor desde el 25 de julio del 2023. Pues, con esta nueva perspectiva, este nuevo cuadro jurídico, que es una ley, yo quiero decir, que es una ley, no es optativa. Bueno, ¿cómo se maneja? Entre tanto, para que la aplicación desde el 25 de julio del 2023 se haga a partir del reanudamiento de septiembre, porque sabemos que cuando se adopta la ley es de aplicación inmediata. Bueno, yo quiero saber, como aquí tenemos el Ministerio de la Enseñanza Secundaria o Media, y ahí el Ministerio de la Enseñanza Superior o la Escuela Normal, que es lo que se maneja, porque se sigue hablando del nuevo plan curricular que me parece anterior a esta ley de 2023. Bueno, ¿cómo funcionamos para estar al tanto? Bien, muchas gracias. El profesor Mukuchi plantea un problema muy recurrente en muchos dominios en nuestro país, a saber que formamos los productos que no podemos consumir con facilidad. Porque efectivamente, y de ahí la importancia de charlas así, porque hasta ahora sigo buscando los jefes de departamentos de nuestras escuelas normales aquí, no están, no son otros aquí. Bueno, voy a contestar. Siendo de la escuela secundaria, aquí sabemos que aquí en la educación secundaria, aquí en la escuela normal, se forman a los futuros profesores. Esos futuros profesores, teniendo en cuenta las necesidades de la educación secundaria. Y a nivel de la educación secundaria tenemos la ley de 1998 que orienta el diseño de nuestros currículos. Y ahora ya hay una reflexión. Usted lo ha dicho, cuando hablamos del español, ¿qué tenemos dentro del
español, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura, tenemos la literatura y como lo podemos notar en nuestros programas, no hay, a nivel de la cultura, hay una insuficiencia y tenemos que actualizar estos currículos. Y aquí no tengo nada que decir, ya sabemos que hay esta ruptura entre la enseñanza secundaria y la enseñanza superior. Y ya desde las dos leyes hay desfases, una que es más reciente y la otra que hay problemas de... Y en este contexto cabe decir que el Ministerio diseña el marco curricular a partir de la Ley de Orientación y el Cuadro Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Normalmente, la formación en las escuelas normales debería obedecer a estos preceptos anteriormente diseñados. Bien, si podemos adelantar con la reflexión, si alguien más quiere la palabra. Que la representante del Ministerio diga. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias al panel. Ya hemos visto, aquí se está poniendo el dedo en la llaga y efectivamente allí donde duele descubrimos que hace falta innovación, pero hace falta coordinación de acciones e iniciativas a nivel interno. Bueno, dicho esto, yo lo decía ayer, hay un dicho muy popular en España que dice que si quieres matar al cura, dale de comer tarde y quítale la siesta. Como no queremos matar al cura, bueno, pararemos para tomar algo y luego volveremos teniendo en la mente también otro dicho popular en España, según el cual a partir de las 3 en España, si no das una conferencia, otro te la da. Y así que en Madrid lo hacemos y lo haremos también hoy para proseguir con esto. Y tendremos solo una hora. De la unión entre el amor y la pasión nació P.A. 2. Ay, la